de hoy, este 13 de enero, nos da mucho gusto acompañarlo en un viaje más por la historia, un viaje que siempre entre amigos se hace pues más ameno, más grato. La historia siempre nos tiene deparadas sorpresas. Uno cree saber mucho de historia, digo, aquí tenemos a una experta, una historiadora experta, tenemos a una científica experta, tenemos a un Villamelón experto, un Villamelón de con la años música, de sabe experiencia, muchísimo de muchas cosas. Álvaro, de música y de sociedad sabe un montón. No importa lo que usted sepa, la historia siempre sorprende, siempre tiene un ángulo que nos sorprende, y esa es la idea de este programa, de que lo compartamos, de que nos sorprendamos juntos en algo que parece muy cotidiano como las efemérides del día, pero siempre tiene una sorpresa. Por eso le digo que este es nuestro número de WhatsApp, escríbanos aquí, estamos siempre muy atentos, y de verdad se lo digo, no sabe la alegría que nos da cuando vemos sus mensajes. Luego estoy con mi productora viéndolos y nos salta el corazón cuando nos escriben, porque es la parte del diálogo que nos falta, la que tenemos que tener con usted. Así que aquí está nuestro WhatsApp. Vamos a empezar, ¿les parece? Empiezo por saludar a mi querida Pía, hola, Carlos, a mi hola, querida chicos. Ana, a mi querido Álvaro, ¿Qué tal? a mi querido productor Fer, a mi querida productora María. Vamos a empezar a hacer este recorrido por la historia, porque hoy está muy interesante, oigan. Bueno, siempre está muy interesante, pero hoy hay muchas cosas que nos llevan a un momento de la historia, sin lugar a dudas, fascinante. Situémonos en 1435, el Papa Eugenio IV promulga la bula Sicut Dumum. ¿Y esto qué era? Pues prohíbe la esclavitud de los nativos en Guanche, eso sí, nomás en Guanche, en las Islas Canarias. Había que ir poquito a poco, ¿no? O sea, me hace que hubiéramos podido prohibirle, punto, ¿no? No, prohíbe la esclavitud de los nativos de Guanche en las Islas Canarias, esto de parte de los españoles, siempre y cuando se hayan convertido al cristianismo. ¿Y qué creen? Todos se convirtieron. Un milagro. Al día siguiente no había lugar para las... Ahora es importante, esto es antes del descubrimiento y conquista de América. Entonces estamos en 1400, es un antecedente, y por eso es la relevancia, porque las Canarias son muy chiquitas. Saludos si alguien nos ve por allí, pero son muy pequeñas y antes estaban todavía menos pobladas. Entonces es un antecedente. Sí. Que pues va a ayudar a que cuando ya llegan a América y encuentran otras poblaciones, la misma regla se cumpla. Si se convierten, no se justifica. Que no fue el caso, yo insisto, no fue el caso de México. Ah. En México no era necesario que te convirtieras al cristianismo para que no te esclavizaran, porque lo que lograron convencerlos es si tienen alma. Es decir, bueno, ya lo platicamos hace unas semanas, como si tenían una religión, sí tienen alma, sí pueden creer en Dios, solo que no tienen el Dios que ellos creían verdadero. Pero antes de comentarlo, déjame hilarlo con otra, porque de ahí, de 1435, que el Papa dijo a estos amigos de Guanche, no los vamos a esclavizar, vamos a dar un salto a 1532, porque en 1532... 100 años después casi. 100 años después, sí. Poquito, sí, 100 años, sí, un poquito más. En Sevilla, el rey firma una cédula real que prohíbe marcar a los indios americanos, estos sí americanos, sobre todo los que estaban ahí en las islas, ¿no? Bueno, en 1532 ya eran 11 años de la conquista de la Gran Tenochtitlán. Sí, pero todavía no fundada la Nueva España. Pero no había esclavitud aquí, pero sí había esclavitud en las islas. Claro. O sea, sí había esclavitud ahí. Y bueno, a ver, ahí lo que prohíbe el rey es, no me los marques con un fierro caliente. A ver, ¿con qué otra cosa? Pero con un fierro caliente no se pasen. O sea, la historia también de la esclavitud nos habla de las historias, porque la historia, en muchos sentidos, Pía, tú que eres una gran estudiosa de eso, también hay una parte de la historia que habla, o muchas partes de la historia en la que podemos leer, pues lo que hoy podríamos considerar la bajeza de la humanidad, ¿no? O sea, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esclavitud. Sistema, ¿no? Este sistema que finalmente te pone como inferior, ¿no? Ok, tienes alma, está bien, qué bueno, ¿no? No me interesa. Lo que me interesa es tú como objeto, que vales, pero por objeto, porque trabajas nada más. Sí. ¿No? Punto. Y antes era, por ejemplo, pues esto, ¿no? De cómo escogían a los esclavos también, ¿no? Por sus dientes. Sí, claro. Tenías muy buenos dientes. Como los caballos. Como los caballos, ¿no? Tal cual. Bueno, no tenían estetoscopios, no había forma, no había historia clínico. Muy curioso de esta
prohibición del hierro. Leí un artículo que salió en la Gaceta de la UNAM, que es a partir de un libro que se publica en la UNAM, en el que dice que sí, estaba esta prohibición de no los hagan esclavos. Pero una cosa era lo que pasaba en Europa y decían no los hagan esclavos, Claro. lo cual significaba no los pueden llevar en barcos al Mediterráneo, que era el gran mercado de esclavos, ¿no? Donde había negros, había asiáticos, etcétera, etcétera. Pero eso no quitaba que los que estaban aquí en las Américas Sí, eran esclavizaran a los indios. Entonces sí los esclavizaban, pero no hay una numerología porque no los transportaban. Siempre hay quien le da que encuentra ¿no? la vuelta. Siempre hay quien encuentra. Fray Bartolomé de las Casas sí denuncia el sistema de comenderos como una esclavitud Pues sí, disfrazada, claro. y él sí lo dice así con esas letras, y eso era. sí, Ahora sí, mira, gran la protección. esclavitud está muy ligada a la minería. Y hay una teoría axial de la historia que dice que no es casualidad que en el curso de 200 años surjan monedas, ejércitos permanentes y religiones, vamos a decir, totalitarias, en el sentido de que se empiezan a meter más Sí, con la vida hegemónicas, claro. diaria de la gente, y entonces las minas, la necesidad de tener esclavos, porque solo esclavos bajarían y vivirían en esas condiciones, en la minería tradicional de aquel entonces, porque, digo, siempre ha sido brutal, pero en aquel entonces era todavía peor. Y luego, en el caso de los fenicios y luego los romanos, las galeras. O sea, porque solo un esclavo, o sea, Pero no hay otra forma. fíjate, Entonces fíjate es que- una necesidad comercial, ¿sí? Pero hay una diferencia. Lo que crea la esclavitud. Hay un punto de quiebre en la esclavitud. A ver, la esclavitud romana, Ah, estamos hablando del gran imperio romano, era una esclavitud, ¿cómo ponerlo? Muy democrática. Por decir algo, permíteme, es decir, tú podías ser romano ujú. y terminar como esclavo. Ah, sí, O sea, por no deudas. no era una esclavitud como luego se dio en factor del color de tu piel, de O por tu herencia, raza. ¿no? Por ejemplo. Tú caías en una desgracia económica siendo romano y terminabas en una galera, ¿eh? Exactamente. Sí. Sí, pero bueno, es que también había Es dos cierto. cosas en el Imperio Romano. La servidumbre, que después va a evolucionar al feudalismo, y la esclavitud como tal. Muchos, de hecho, los maestros de los romanos, muchos eran griegos Sí, claro. que caían en esclavitud, y bueno, los tomaban de maestros porque era una tontería mandar a alguien que sabe leer y escribir a las canteras o a las galeras, que era donde Pero mandaban a fíjate, los otros, hay- a los prisioneros de guerra, ¿sí? Y de ahí sacaban también a los gladiadores. Hay- O sea, hay- era un hay sistema documentos- complejo de esclavitud especializada, ¿no? Dependiendo. Los gladiadores Dependiendo de eran la esclavos necesidad. también, pero eran rockstars. Algunos de ellos, ¿eh? Algunos de los gladiadores eran esclavos, otros ganaban su libertad. y otros eran voluntarios porque eras un rockstar. Pues sí. Y fíjate, hay documentos de la antigua Roma, de la Roma imperial, en la que se da cuenta, por ejemplo, que, por ejemplo, Julio César tenía dos esclavas. Una se llamaba Lilia y la otra Laila. Lilia y Laila, por hasta eso no eran muy, sus nombres no eran muy, Así, Laila, ay, lo que sea. no, así Bueno, y ellas- como que podía decir, todas son mi reina aquí, o sea, no te ellas preocupes. eran esclavas de Julio César que utilizaba para temas sexuales, o sea, eran Claro. Sus etairas. sí, exacto. Ahora, sus concubinas. ¿Y por qué llegaron a ser esclavas? Y está documentado. Ellas eran de la nobleza. Llegaron a ser parte de la nobleza romana. Pero su familia cayó en desgracia y terminaron pagando con ellas la deuda. Ve Exacto, nomás. es lo que te digo, es Pero el luego objeto viene, con una claro, persona, sí. pero luego viene un tema que es al que quiero aterrizar, un momento en la humanidad en la que dicen, ya, vamos a agarrar parejo, todo el que sea negro, esclavo, todo el que sea medio, que no sea como yo, esclavo. Y ahí vienen, hablamos mucho de los esclavos negros, pero También hay asiáticos, también. ¿no? Ajá. Y bueno, y ahí ya no hay poder que te salve, eres negro, terminas Sí. esclavo. Y ¿no? bueno, las verdaderas culturas o civilizaciones esclavistas fueron principalmente árabes, ¿no? Esto no es una cuestión racista ni en contra de ninguna religión, pero era el negocio de los bereberes en el Mediterráneo, precisamente, y luego los portugueses... Y no se entiende la los- construcción de las pirámides egipcias sin esclavos, ¿no? O sea, Claro, bueno, sí. claro. ¿Cómo ¿De quién lo construyes construyeron? eso? Los esclavos No, de judíos, eso y de muchas otras cosas. esclavos o sea, judíos. judíos, en este por caso. ejemplo. entre Y otros. vamos a seguir hablando de esclavitud rápidamente para terminar con este tema, pero es que es importante. Vámonos a 1776.
Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? En 1776, en los Estados Unidos, George Washington, al frente de sus tropas, entra triunfante a Nueva York. ¿Y ahí dónde están los esclavos? Cuéntanos dónde están los esclavos. Pues que él mismo había heredado por sus padres, precisamente desde muy chico, de un 11 a 12 años, esclavos. Fíjate. O sea, era esa herencia, como ahora que heredamos una casita, ¿no? Y él, Un terrenito. y, pues él heredar y Jefferson esclavos creo también era de mucho tenían, dinero. Mucho. entre otras cosas, cultivaban marihuana, como Ándale, hemp, pues. como... Pero es el gran presidente de... Sí, 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 Estados es Unidos, que así es muy chistoso. Y también ellos y Franklin, todos tuvieron sus saberes con algunas esclavas también. Algo ibas a decir. No, Ana. no por hablar de, No, ahora que sí, la ahorita que historia decía negra. ¿no? del hemp, no necesariamente es Sí, no era como marihuana la para conocemos, fumar. sino también se usa una Como especie similar a la marihuana, familiar de la marihuana, que son fibras. Para y se sustituir usa que para el algodón. tejer, como algodón. Ah, De hecho, sería un gran sustituto del algodón. El problema es que tiene la prima marihuana y entonces no podemos cultivar. Y es una súper alternativa. Sí. No, No, el es, hemp. es, Ah, es hemp. el hemp. Es una planta... Un derivado, una de la una- familia de de la las... familia de la marihuana. Sí. Ah. Y se hace una fibra muy buena para papel, para Ay, muchas vean, otras cosas, ahí hay un pero objeto. pues Es ilegal. es ilegal. Ay, bueno, No hablemos de eso. vamos a seguir hablando de Para que de cosas... veras huela a petate quemado. Vamos a seguir hablando de cosas Híjole, ilegales. La esclavitud Ilegales. está tremenda. No, vamos a hablar ahora de cosas Vamos. ilegales. Sí, ¿No? vamos. Como la esclavitud. Como la esclavitud. Vean. La brujería. La brujería. ¿Por qué estoy diciendo que la brujería es ilegal? Bueno, por lo menos desde 1787 en Austria se revocaron las últimas leyes en contra de la brujería. A ver, déjenme leerles esta frase. En Austria se revocaron las últimas leyes en contra de la brujería. ¿En qué año? 1787. Si se revocaron las leyes, ¿quiere decir que se permitió la brujería? Ajá, que vea. Porque eso significa revocar una ley. Bueno, significa que ya no te pueden juzgar por brujería. Exacto. Y qué bueno, porque ya Bueno, estábamos pero si no te en- pueden jugar por brujería desde Eso 1787. significa que antes sí podían, ¿no? Sí, y, que, claro. y que puedes hacerlo a partir de ese Claro, momento, ¿no? no, a partir de ese momento. Ahora, claro, hay que entender que la brujería también tiene mucho que ver con la alquimia. Sí, ¿No? eso es lo que iba. Porque es muy curioso, si hubo una capital informal de la alquimia fue Viena. Sí, Sí, o sea, de hecho, se les acusa de alquimistas a cualquiera que haya pasado por ahí, y Mozart. válgame Dios. O sea, sí, porque era algo tan extendido como una generación después sería la francmasonería. ¿Sí? O sea, algo, fue casi una moda intelectual. En México, no, por supuesto, no está prohibida la brujería y tenemos, Somos bien chamanes todos. exacto, tenemos esta tradición, Es tradición, cultural es una de la costumbre chamanería. también. Y se respeta muchísimo, como Bueno, hemos dentro de los tenido- pueblos indígenas. ¿Cómo se llamaba ¿no? esta mujer? Sabina, ¿no? Ajá, María María Sabina. Sabina. María que, Sabina. que Sí, bueno, sí, sí, Pachita. fue, o sea, grandes intelectuales, grandes músicos, Es grandes cierto. pintores, grandes Y- escritores la visitaron Exacto. en su momento y tuvieron Sí. una Y experiencia. nuestros políticos usan mucho la brujería. Pues está Yo bien. recuerdo haber sí. trabajado en el aeropuerto y recibir brujos de Cuba. Y entonces bueno, traían toda santeros. una serie, Santeros. traían toda una serie de cosas que había que revisar porque trabajaba yo para la Profepa. Entonces teníamos que revisar que no fueran cosas de especies, De especies. ilegales. Mm. Pero yo decía, ¿por qué vienen tantos? Y ya me explicaron los federales, que estaban ahí juntitos a nosotros, es que vienen por los políticos, por el No me presidente, digas. por el Sí, demás. salen los narcosatánicos que los terminaron agarrando, pero eran para los narcosatánicos, tanto la mujer como el hombre, eran para los presidentes y famosos. Sí, también en los brujos del poder mencionan bastante de esto. Algunos, digo, Siempre, ¿no? Hay una seducción natural en el ser humano Por lo místico, por ¿no? lo místico, Ujú. y cuando te dicen que puedes hacer un tipo pacto con lo místico que Ajá. no controlas, tiene su seducción, Sí, supongo. sí, sí, no, sí. hay mucha atracción. de hecho, el último, el que depone a Rómulo Augustulo, el último emperador romano, recuerdo que perdió su última batalla por estar precisamente, porque le leyeron interiores de gansos y tripas de ganso y eso,
tuvo un presagio desafortunado y perdió una batalla. Pero yo creo que te puede estar un poco relacionado con esto que se llama síndrome del impostor, de gente que llega muy alto al poder y ha pasado, digo, le pasó a los mamelucos en Turquía, le ha pasado muchas, cuando llega gente de veras impreparada, es la que más les probable claro. va a acabar recurriendo a eso. Digo, en México es así, digo, tragicómico que haya sido la líder del sindicato de maestros, una de las más connotadas, digo, la que se metió en un león, en un león recién asesinado en África. Claro. Eso hizo el Bester Gordillo. Bueno, vamos a seguirle. En este país, en nuestros tiempos. Porque eso luego pasó en nuestros tiempos. Serénate porque luego me vas a reclamar. Okay. Es que mire, antes de empezar el programa, entonces aquí empieza como la subasta. Es como una subasta. Sí, que luego no llegamos. Porque tenemos, ya le he platicado 1000 veces que tenemos juntas para planear esto, y entonces ponemos las efemérides. Y luego, justo antes de empezar el programa, empieza la subasta. Oye, esta efeméride que no quede fuera porque yo ya la preparé. Y yo quiero hablar. Y yo quiero hablar de esto, entonces. Y Álvaro me dijo, cuidado y queda esta fuera. Vamos rápido a esto. 1898, en Francia, el escritor Émile Zola publica su famoso discurso contra el antisemitismo, Yo acuso. Yacus. Cuéntanos, Álvaro. Eso es en el contexto de un caso muy, muy, muy famoso, del caso Dreyfus en Francia, que había pasado mucho antes. Es un oficial que es judío de religión, al que se le acusa de haber espiado para los alemanes, y es el chivo expiatorio de la guerra franco-prusiana, que había sido en 1870. 28 años antes. Pero este caso había tenido ires y venires. A Dreyfus lo condenan, lo mandan a la isla del diablo. Luego se sabe que fue falsa la acusación, que es un tipo que se apellidaba Esterházy, el que realmente fue espía, pero como Esterházy había estado trabajando para el equivalente de inteligencia del ejército de Francia, decidieron salvarlo, lo destituyen para no tener que juzgarlo, y es en ese momento que escribe esto Zola, y es un caso, se dice mucho que la pluma puede más que la espada. Aquí sí, él se le pone al tiro a todo el sistema político y judicial francés. Él de hecho lo exilia en Estados Unidos, o sea, él pierde un juicio. Aunque al final, ya en el siglo XX son todos absueltos, porque ya hay una abrumadora cantidad de pruebas de que Dreyfus era inocente, de que Zola tenía razón, y además de que todo fue demasiado manejado por el Estado, y esa es una de las cosas que después va a permear mucho todo el espíritu francés a la fecha, porque por eso el antisemitismo en toda Europa ha ido y venido, pero en Francia es un lugar que se precian mucho de ahí haber sido, o sea, yo estuve con Dreyfus. Bueno, pues ahí está. Vamos a hacer un salto ahora a nuestro país, ¿les parece? Porque hay algo aquí, un hecho histórico que a mí me parece que vale la pena que comentemos. Vamos a saltar hasta 1916. Ay, sí. 1916 se inicia el primer congreso feminista en nuestro país. Es el primero en nuestro país y en América Latina. Lo que me llama la atención. Es el segundo en América Latina. Perdón, es el segundo en América Latina, el primero en nuestro país. Y me llama mucho la atención y creo que vale la pena que lo comentemos porque se lleva a cabo en Mérida, Yucatán. Sí, es cierto. En 1916 se me hace que la sociedad yucateca era lo suficientemente conservadora como para que se hayan escandalizado con esto, ¿no? Claro, pero ahí vemos a estas familias conservadoras, pero a los mayores, que justo son los conservadores, no las hijas de estas familias, que también se unen a la Revolución Francesa, a la Revolución Mexicana, es que estamos muy... Damos muchos saltos. Muy francos. Exacto, a la Revolución Mexicana. Entonces se pide que la mayoría de estas soldaderas que estuvo justo con Villa, ¿no? Después con el ejército de los zapatistas, ¿no? Pues vayan hacia Yucatán, que ahí sea un lugar como más tranquilo para llevar a cabo la sede, ¿no? Para llevar a cabo este congreso. Que se habla mucho de la libertad de expresión, se habla mucho de los derechos de la mujer, se habla mucho de que ellas estuvieron dentro de la Revolución Mexicana y que finalmente ¿qué van a obtener? Porque las tierras para los... Exactamente, la tierra es para los hombres. Exacto. Pero las mujeres... ¿Qué?
¿no? ¿Dónde quedan? Y la pregunta es válida. ¿Sí? ¿Y qué ganó la mujer en la Revolución Mexicana? Sí hubo un derecho, ¿no? A tener a que estas mujeres, aunque sus esposos ya hayan muerto, estos soldados, que ellas se quedaran con esas tierras y que sus hijos tengan el beneficio de pues ir a la escuela, de tener una vida digna, se llama. Sin embargo, ¿no? creo, no sé ustedes qué pero opinen, es muy poco. que a pesar de eso, Sí. y hasta la fecha, pues seguimos teniendo una deuda brutal con las mujeres. Sí, Pues, es cierto. La Revolución Mexicana no se entiende sin las mujeres. Hoy sabemos que no se entiende sin las mujeres. Fue una lucha constante de todo el siglo XX. Bueno, ¿no? y sigue Una siendo, lucha ¿no? Estamos constante. viviendo Sí, momentos importantes de definición, de reconocimiento de derechos de la mujer. Exacto. Y no había yo pensado en esto hasta que ahorita que tú lo planteas, Pía. ¿Y qué ganó la mujer? O sea, sí entiendo. O sea, Y no lo ganó luego, fueron casi 10 años No, después bueno. que les empiezan a dar el papel de la tierra, ¿no? De Sí. su tierra, allá en Morelos, allá en No, y el derecho Chihuahua. al voto se va a conquistar hasta... ¿Qué día Sí, dijimos en ese 50 programa? En ¿no? 52. 52. Vamos a hacer una Exactamente. pausa. Antes de que nos vayamos, quiero decirle, no se nos pierda, porque regresando le vamos a platicar de un testamento, ni más ni menos que el de Hernán Cortés. Le platicamos del testamento de Hernán Cortés después de esta pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros en estos 24 minutos en la historia. Está pasando un helicóptero, si usted oye eso, pues no sé por qué. Nunca No pasan soy yo, helicópteros no por soy acá. yo, ya les dije que no vengan Creo que por mí hasta va a esas aterrizar horas. aquí el Sí, helicóptero. solo... Muchas gracias por estar con nosotros. Este es nuestro número de WhatsApp. Escríbanos, háganos sus comentarios, lo que usted quiera. Hagamos grande esta comunidad de 24 minutos en la historia. Nos dará mucho gusto recibir sus comentarios por ahí. Yo quiero decirle que se nos acabó el café. Sí, caray. Sí. yo ya estoy- Ya no hay cafecito. Esos amigos del Marino, Esos amigos del Marino que nos manden más cafecito. saludos a todos en Mazatlán y en La Paz. Se nos acabó el cafecito, pero no la Hagamos historia, algo. porque la historia Ah. tiene mucho que decirnos. Estábamos antes de irnos al corte, les prometía que íbamos a hablar del testamento de Hernán Cortés. ¿Qué testamento, me dirá usted? Fíjate, esto Hológrafo. a mí me llamó mucho la atención. 1927. O sea, Nada perdido. pues, ¿dónde andaba ese documento? En 1927 se descubre el testamento hológrafo de Hernán Cortés, conquistador de México. ¿Qué es un testamento hológrafo? Pues es un hecho a mano, ¿no? A ver, Sí, cuéntanos. sí, hecho a Julia. mano, de puño y letra, exactamente, puño y letra. De puño y letra. Híjole, está bien interesante porque este testamento, imagínense, o sea, yo pienso en Hernán Cortés y de por sí ya andaba pobretón el señor. Muy ¿no? pobre. Sí, él Perdón. sí. Sí Muy andaba marqués de pobre. Oaxaca, Muy pero marqués, ni un quinto en el banco. Pero dinero no Marqués de tenía. Oaxaca, pero no tenía ni nada. Y entonces, fíjense, es bien interesante porque Hernán Cortés dice primero que quiere ser enterrado en la Nueva España. Primero, ¿no? Eso es como una de sus grandes necesidades, ¿no? De ser enterrado acá. Y luego dice que se funden colegios y hospitales. Ah, No, pues y, bueno, manda el dinero, ¿no? Deja el él dinerito. funda el Hospital de Jesús. De Jesús, exacto, Que está en el centro histórico de la Ciudad de México y donde se dice también que está sus restos. Exactamente. No está muy claro porque hay quienes dicen que están en Sevilla, ¿no? En fin, Sí. ahí está la cosa medio turbia. Que precisamente se encuentra este testamento en el archivo de Sevilla. Pues mira, ¿No? en el archivo de las Precisamente. Indias. De las Indias, exactamente. Entonces, pues bueno, él lo que pide es que haya colegios que hablen sobre todo de la teología, ¿no? Del cristianismo. Es decir, que pues sean de caridad también los hospitales, ¿no? Precisamente como el de Sí, Jesús. así es. Entonces, pues todo ronda sobre este documento, de que esta necesidad de dejar algo, precisamente, ¿no? De dejar O sea, algo para- es un ese documento que legado. busca más un legado histórico Exactamente. que dejar sus propiedades, porque como tú dices, andaba muy empobrecido. Muy el pobre. empobrecido. Ahora El también O sea que las no nos dejó haciendas- nada, punto. Pues no, porque Ah, ok, las ya. haciendas, todo Siguiente esto, nota. Bueno, sí,
nos dejó... Les dije que ando el business hoy. Nos dejó el Hospital de Jesús. Sí, Que pero sigue siendo un patronato. estas sigue haciendas siendo... de Pues podemos Cortés, seguir pues cualquier son, No. ¿no? Cortés murió, hay que decirlo, pues muy como defenestado ahí por la corona. Murió no en la plenitud de lo que él se pensaba como gran conquistador. Él pidió incluso en algún momento ser nombrado virrey Sí, ¿no? de la Y que, Nueva claro, España. dijeron, y pero si tú le no. dijeron, pues mira, te podemos dar Oaxaca, ¿no? Y ahí vete. Y realmente nunca llegó a ¿No tener... Malinche? ¿No te dieron ¿no? tu Malinche? Sí. Viene el kit. Bueno, no, la Malinche la terminó perdiendo Sí. también porque También. llegó su señora. Y La tuvo entonces, que dar a su compadre. y sí, o sea, tuvo que darle Que ceder. matrimonio, pero sí, Ahora saben por qué no han hecho una película del pobre Hernán Cortés. no, pues No, merecería. sí han hecho muchas, pero han no de hecho, esa, ¿no? pero no de qué toda bonita su visión. vida. Y la verdad es que Exacto. merecería un mejor Claro. lugar en la historia de México. Yo sé que lo que digo es muy controvertido, más hoy que se está revisando la historia de nuestro país, pero que digo que hay una corriente, Conocerlo ¿no? más, ¿no? Pero a mí Exactamente, me como persona. parece, y voy a decir algo que he sostenido siempre y siempre ha sido muy polémico, que a quien se le debe considerar el fundador de lo que hoy es México se llama Hernán Cortés. Ese sincretismo, ese mestizaje entre las culturas precolombinas y los españoles, eso que hoy somos como nación, lo fundó Hernán Cortés. Podemos revisar lo que había antes y lo que hubo después en medio de sus claroscuros, pero creo que quien fundó... Sí, la fundación. De hecho, es- es en la carta, ¿no? Que le manda diciendo Claro. de la fundación de la Nueva España. Y yo te diría una cosa, Le manda Carlos. digo ya para terminar con la Carlos polémica. Yo al Paseo de la Reforma le pondría Paseo Hernán Cortés. Claro, ya sé. Bueno, me Esas acuerdo son que las veamos una palabras película. que dice un mexicano que no espera volverse a subir jamás al metro. Y que lo reconozca. Pero no, pues miren, yo realmente, sin entrar en los extremos, ¿no? Así de que nos pidan perdón por los últimos discos de Mago de Oz como no era su intención de él, ¿no? Aunque en su testamento dice que quiere que aquí lo entierren, y no voy a hacer un albur de eso. Tú fundas algo cuando sabes lo que estás haciendo, o sea, en ese sentido, por ejemplo, Hidalgo tampoco estaba fundando una nación independiente, ¿no? O sea, él no estaba diciendo yo aquí declaro México, pero realmente... No, decir pero Hernán que- Cortés sabía claramente que estaba fundando un nuevo reino de Sí, lo manda Pues, como o sea, tal cual, como estaba escrito, poniendo ¿no? tal el pie en cual. un lugar en nombre de una cultura que representaba, pero así como de tener la visión de aquí estoy yo haciendo un Sí, país. no, él sí tuvo Pues se una hace visión unas histórica buenas de cartas su... de relación. En sus cartas de relación tiene una clara visión histórica de lo que está haciendo. Claro, lo hace para la corona española. Bueno, pues es otra cosa. Y la religión católica, pero Claro, fuera de ahí claro. así como... Vamos. Miren, la misma idea de nación Sí, no existía, ¿no? De ahí. Vamos a pasar a otro tema, si les parece, porque aquí yo quiero que Ana me platique de esto. A ver. 1961, ya dimos un salto, ¿eh? 1961, un equipo de médicos dirigido por el italiano Daniel Petrucci logra varias fecundaciones de óvulos humanos en una probeta. Y ahí estamos frente a ¡Qué locura! una nueva era también, ¿no? ¿En qué año? Totalmente. 1961. Sí, es en los 60 están muchos de los médicos probando esto de la inseminación. Inseminación, ¿no? Ujú. No están pensando todavía, bueno, sí en la inseminación in vitro, pero todavía no saben cómo van a manejar todo, ¿no? Es como un tabú, además, Todo, ¿no? claro, O sea, claro. ¿cómo vas a poner un bebé en una probeta, no? Claro. Eso no es de Dios, exactamente. Sí, claro. ¿No? Y pues son los primeros logros, ¿no? Son fetos que además no se pueden llevar a cabo porque, pues, por supuesto, no pueden llevarlo más allá de la fecundación. De la fecundación, Claro. ¿no? Lo que O sea, se llama cigoto, el ¿no? desarrollo necesita una matriz. Una matriz claro, y demás. claro. Lo único que lograban hacer era eso, fecundación. una fecundación. Y a partir de eso, lo hablamos hace, creo que a principios de diciembre, que ya está la primera fecundación in vitro. Sí. ¿No? Pero ya vienen varios años después y muchas pruebas de ir y venir y ver cómo lo van a hacer, qué mujeres se van a prestar para ser y yo me pregunto indemnizadas. una cosa, Ana, ¿cuál era la necesidad que buscaban solucionar en ese momento? O sea, ¿por qué esta curiosidad científica de lo podremos hacer?
¿O había una necesidad social? Había una cuestión social de todas estas mujeres que perdían a sus hijos y que estaban como en pues limbo de podría yo tener hijos pero lo aborto o no quedo embarazada, ¿no? Entre ellas hay una enfermera que apoya a todo movimiento para que se lleve a cabo, ¿no? Ella no puede ser nunca, o sea, no puede quedar nunca embarazada, de hecho muere después de que se logran las primeras fertilizaciones in vitro. Y va convenciendo, ella es la que va convenciendo a las mujeres, porque claro, todos los investigadores son hombres. Claro, entonces, claro. ellos lo hacen un poco como, como investigación, como ver qué está pasando, cómo es o sea, ya sabían cómo es la fertilización en otras especies y pues había que compararla y como verla, ¿no? Y entonces van haciendo estas fertilizaciones un poco como de investigación y ver qué va pasando. Pero llega esta enfermera y dice, pues vamos más para allá. Hay muchas mujeres que tienen el derecho de ser madres y no pueden. Claro, claro, por supuesto. Y fíjate, estamos, ¿qué? Dijimos 1961. ¿En qué poco tiempo? Hoy estamos hablando incluso de vientres subrogados, ¿no? O sea, cómo esto ha venido. evolucionado. Puedes escoger el género, de qué color tienes los ojos. ¿Sí? ¿Ya puedes? Sí. ¿Por catálogo? Por genética. Todavía hay unas cuestiones éticas en cuanto a qué tanto puedes escoger, ¿no? Hay una cuestión todavía ética ahí en una zona muy nebulosa. Yo vi de adolescente una cosa que se llamó, no sé si ustedes se acuerdan, una película que eran Los Niños del Brasil. Los Niños del Brasil. ¡Ay, Dios, qué miedo! Sí. También ahí eran así como manipulados genéticamente para otros fines, ¿no? Como para hacer un ejército. Es la generación de los niños que modificaron genéticamente. Oh, Dios mío. Entonces, sí, todavía la modificación genética y la selección de sexo sí se vale, de características fenotípicas o físicas es como más complicado. Tiene una cuestión ética que está muy arraigada y que yo espero que siga muy arraigada porque nos meten en un problema un hijo por diseño, ¿no? Híjole. De por sí el racismo y la discriminación. Tal vez este cáncer o diabetes. Y, por ejemplo, tanto en India como en China, tú puedes hacerte la ecografía cuando estás embarazada, pero no te van a decir el sexo del niño. Porque cuando los decían, si era niña, abortaban. Sí, y entonces los médicos esconden el sexo, saben qué sexo es, saben que todo va en orden, pero no lo anuncian. Wow. Bueno, pues así llega... así la ciencia. Así la ciencia, así la historia. Así, hay veces que la historia es motivada por temas económicos, otros por temas éticos, otros a veces es una casualidad, ¿no? Eso es lo fascinante de nuestra historia. Por lo pronto nosotros, la historia de este programa de hoy es que ya llegó a su fin. Así que muchas gracias, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Ahí seguiremos platicando la historia y contamos con que usted nos acompañe en un próximo capítulo. Yo por lo pronto le agradezco mucho a Pía, le agradezco Carlos, mucho a Ana, le Gracias. agradezco mucho a Álvaro y le agradezco mucho a usted que nos haya acompañado. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.